Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. El tema se titula Sola Escritura o Credos y Confesiones Históricos. Parte 1. Sola Escritura o Credos y Confesiones Históricos. No olvide esa última palabra, históricos. Porque hay iglesias que crean sus propios credos, que crean sus propias confesiones, que nada tienen que ver con los credos y confesiones históricos y que pues realmente da lo mismo. Entonces, preferimos irnos a lo probado y comprobado. La cita es 1 de Timoteo 3:15. Vamos a darle lectura y oramos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias porque nos das esta palabra viva y eficaz para renovar nuestra mente, Señor, para cambiar nuestra manera de ver todo. Hoy te damos gracias, Señor, porque creemos que al igual que siempre esta palabra baja a nuestro corazón y da fruto al 100%, un fruto apacible de justicia, un fruto palpable, el fruto que es ser más y más como Cristo, Señor. Esa es nuestra oración, que esta palabra sea ese el cometido por el cual llegue a nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La clase pasada estudiamos acerca de la sola escritura. ¿Por qué hablamos de la sola escritura? Porque estamos en un estudio titulado Bibliología, el estudio de la Biblia, y la sola escritura nos habla de solamente la Biblia. Entonces tenemos que dar toda la información y todo el estudio posible acerca de la sola escritura. Vimos acerca de la sola escritura y las tradiciones en las iglesias cristianas bíblicamente sanas. Ya entendimos, todas las iglesias tenemos tradiciones, aun aquellas iglesias que se llamen más reformadas o más ortodoxas tienen tradiciones que no están en la escritura. Concluimos que no debemos desechar todas y cada una de las tradiciones que tienen las iglesias, solamente aquellas tradiciones que van abiertamente en contra de la escritura. Por lo tanto, la sola escritura no anula el concepto de tradiciones en la iglesia, más bien nos da una base sólida en la cual podemos basar esas tradiciones. Vimos algunos ejemplos, hasta vimos algunos ejemplos de tradiciones que teníamos en esta iglesia y que ya no tenemos por la gracia de Dios, todo gracias a la sola escritura, a que preferimos la supremacía de la escritura por encima de nuestras tradiciones. Y si el Señor lo tiene que seguir haciendo, Jehová es que haga lo que bien le parezca, dijo Elí. Le vamos a dejar que Él así lo haga. Hay una tradición más en las iglesias sanas que llevan a cabo y que parece, y muchos dicen que está totalmente en contra de la sola escritura, que es usar credos y confesiones. Esto tampoco viene en la Biblia. Tú no puedes encontrar en la Biblia que te diga utilicen credos y confesiones. No, es una tradición que utilizan las iglesias, y muchos dicen que tampoco es bíblico, que tampoco es sano, que va en contra de la sola escritura. Hoy vamos a hablar acerca de ello. ¿Qué son los credos? ¿Qué son las confesiones históricas? ¿Quiénes las usan? ¿Por qué hay oposición? ¿Y cuál es nuestra postura? Esto y más vamos a ver. Para comenzar, vamos a definir de forma entendible un credo y una confesión. El credo, del latín yo creo. ¿Qué significa un credo? Definiciones. El credo, del latín, que significa yo creo. Es lo que significa la palabra credo. En latín es yo creo. Es un conjunto de convicciones, opiniones y principios. Tiene la característica de que es corto y conciso para que te lo aprendas fácilmente por medio de la repetición.
Eso es un credo. Un credo es lo que tú crees, lo que la iglesia cree en este caso, lo que una comunidad cree, sus principios. Es corto, es conciso, para que fácilmente lo aprendas mediante la repetición. Los credos más conocidos, el credo de los apóstoles es un credo general, el credo niceno, que es un credo general pero que se enfoca en Cristo, el credo de Calcedonia, que es un credo cristológico, el credo de Atanasio, que es un credo trinitario. ¿Qué es una confesión de fe? La confesión de fe es un resumen teológico es más extenso del credo porque lo sustenta. Una confesión de fe es un resumen teológico, es más extenso del credo porque tiene la finalidad de sustentarlo. Las confesiones de fe históricas, sobre todo, fueron redactadas en la Reforma Protestante del siglo XVI. Nosotros en particular, y ya lo hemos visto varias veces, ahí está escrito en nuestras mantas, nosotros en particular nos apegamos a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Eso quiere decir que esta tiene 330 años de antigüedad, la confesión de fe a la cual nosotros en Remanente Escogido nos apegamos. Actualmente hay muchos movimientos y denominaciones que han desarrollado sus propias confesiones. Nosotros preferimos adherirnos a lo históricamente comprobado, 330 años y contando, de la Confesión de Fe de Londres. Las confesiones de fe históricas, así como los credos, se dieron como una reacción apologética. ¿Por qué nacieron? Para una defensa. ¿De qué? Contra las herejías. Las confesiones de fe y los credos nacieron como una defensa que acechaban en distintas épocas y lugares, y ahí fue donde fueron necesarios instaurar credos e instaurar confesiones de fe. En esas edades oscuras de la iglesia, Dios levantó hombres piadosos que se basaban solamente en la Escritura y que se dieron a la tarea de sistematizar de forma que fuera mucho más comprensible y enseñable la doctrina que encontramos aquí en la Biblia. ¿Qué es una confesión de fe? Es una sistematización, de lo que encontramos en la Biblia. Eso quiero que lo entienda bien, porque hay personas, ahorita lo vamos a ver, que no creen que la iglesia deba de tener credos y confesiones porque creen que el credo está por encima de la Biblia. No es así. El credo y la confesión emana de la Biblia. Lamentablemente vivimos en una época en la cual la mayoría de las iglesias no comparte el apego que nosotros tenemos a credos y confesiones históricas. Los consideran invención de hombres, tradiciones humanas. En la iglesia donde salimos decían que era un estorbo para que el Espíritu fluyera libremente. Es que si tú te apegas a la sola Escritura y a los credos, el Espíritu Santo no lo vas a dejar fluir. Esto ha creado un aislacionismo histórico doctrinal en la mayoría del cristianismo. El cristianismo histórico son eslabones uno tras otro, es una cadena que empieza en la iglesia primitiva, va en la iglesia actual, y vamos uno sobre otro eslabón, uno sobre otro, y en uno de esos eslabones se dieron los credos de la iglesia primera, y se fueron dando las confesiones de fe, y se fueron dando las doctrinas. ¿Qué hace el cristianismo actual? Dicen, nosotros creemos en la iglesia primitiva de Hechos, y nosotros estamos aquí. ¿Y qué hacen? Se saltan
todos estos eslabones. Por eso se le llama aislacionismo histórico. Se aíslan de toda la historia. Creen que es de hechos saltarte a la actualidad, cuando Dios ha ido trabajando. Lo vamos a ver en un par de semanas cuando hablemos acerca de la resurrección de Cristo en el Evangelio de Juan. Dios es un Dios que se mueve en la historia y sobre la historia de la humanidad. Por eso la historia de la humanidad está dividida en antes y después de la resurrección de Cristo. Ante semejantes declaraciones, es importante que aquellos que nos apegamos con gusto a una confesión tengamos las ideas claras. Si alguien te llega a decir, ¿por qué te apegas a un credo? No le digas, o a una confesión, porque en la iglesia lo hacen, porque el pastor dijo. Que tengas las ideas claras y puedas entender los beneficios que tiene para tu vida. Primero, esta es la definición, es B, legitimidad de los credos. O de las confesiones. Ya se van a acabar las pilas, permítame. Sí, vamos a entender primero que es legítimo y es necesario que una iglesia cristiana sana tenga una confesión. La Biblia dice, lo acabamos de leer, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna es lo que sostiene un edificio. El baluarte es el cimiento, el fundamento de ese edificio. La verdad a la que hace el texto apelación es la revelación particular de Dios a los hombres, es decir, el Evangelio. Versículo 16, ahí mismo 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Cuando tú ves el contexto, cuando Pablo le escribe a Timoteo, de hecho este es un himno, esto que le escribe Pablo a Timoteo, por eso está escrito en tu Biblia así como que centrado, porque es un himno que cantaba la iglesia primera, está hablando acerca del Evangelio. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, la iglesia es columna y baluarte del Evangelio, de guardar el Evangelio. Escriba, la iglesia fue diseñada por Dios con el propósito de guardar pura la verdad del Evangelio. La iglesia fue diseñada por Dios con el propósito de guardar pura la verdad del Evangelio. Eso es lo que significa ser el sostén y fundamento de la verdad. Pablo le estaba diciendo a Timoteo y a todos los cristianos que la iglesia tiene la misión de amar la verdad, de preservarla pura, de defenderla de sus enemigos y de transmitirla sin diluir ni adulterar a las siguientes generaciones. Es en el desempeño de este gran deber que la iglesia a lo largo de la historia ha echado mano de credos y confesiones, y siempre que lo hace hay voces que se levantan en su contra. Son dos básicamente las grandes objeciones. Hay dos objeciones a los credos o a los credos y confesiones. ¿Cuáles son esas dos? La primera, te dicen, minan o socavan la autoridad de la Biblia. Hay gente que se opone siempre que la iglesia se ha dado la tarea de redactar credos y confesiones. Hay voces que se levantan. La primera es que te dicen, es que las confesiones de fe minan, hacen menos la autoridad de la Escritura. Bajo el lema, ningún credo
solamente la Biblia. Hay algunos que genuinamente se preocupan porque no quieren que una confesión tome el lugar que solamente la Biblia debe de tener como norma de fe y conducta en la iglesia. Sin embargo, es ingenuo creer que basta con decir que crees solamente en la Biblia para defender la ortodoxia. ¿Qué piensa de esto que le voy a leer? Escuche, es una frase corta. Debemos dejar que Dios hable por sí mismo. Apelamos a que la Biblia es la verdad. ¿Qué piensa de esto que le acabo de decir? ¿Está bien dicho? Sí, debemos de dejar que Dios hable por sí mismo. La Biblia es la verdad. ¿Sí, no? Debemos dejar que Dios hable por medio de ¿qué? De la Biblia. ¿La Biblia qué es? La verdad. Ahora, ¿sabe cuál es el problema con esto? Lo escribieron los testigos de Jehová. Esto que se le acabo de decir. Dejar que la Biblia, si tú le preguntas a un testigo de Jehová, un testigo de Jehová te va a decir, sí, la Biblia es la máxima autoridad. Pregúntale a un católico y si no está muy empapado en sus dogmas, va a decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Pregúntale a un carismático y te va a decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el problema, que tú eres muy ingenuo si crees que con decir, no, yo soy cristiano y con la Biblia me basta. Un mormón te va a decir, amén, hermano, también a mí la Biblia nada más me basta. Los mormones y nosotros somos hermanos. No, así como yo no tengo 2 pies izquierdos, parece, como juego fútbol parece, pero no tengo 2 pies izquierdos. Así no, tampoco los mormones no son mi hermano. La historia de la iglesia, esta frase que le dijo es una frase que publicaron los testigos de Jehová. La mayoría de los herejes siempre han proclamado que creen en la Biblia. Tenemos que ser más específicos que solamente decir creo en la Biblia, porque todo el mundo de herejes también te dice que cree en la Biblia. La historia de la iglesia nos da una pista de lo que hace falta. En el concilio de Nicea, en el año 325, se reunió para deliberar acerca de las heréticas afirmaciones de Arrio. ¿Alguien se acuerda cuando vimos Cristología? ¿Quién era Arrio? ¿Y qué enseñaba Arrio? El arrianismo. Bueno, ¿qué enseña el arrianismo? No, esa sí no me la sé, pastor, esa está más difícil. El Arrio era un hombre que en su sentimentalismo decía, Cristo no es Dios, Cristo es un hombre como tú y como yo, por eso todos podemos. ¿Se acuerda lo que le dije? Por eso los sentimientos no nos rigen, nos rige la palabra. Él decía, no quería sobacar la divinidad de Cristo porque no amara a Cristo. Él lo quería bajar de la divinidad porque quería ponerlo al alcance de todos y que todos fuéramos como Cristo. Esa era su intención de corazón, pero la intención del corazón no basta. En el 325, después de esas controversias, se juntó un concilio en la ciudad de Nicea y se pusieron a deliberar por qué Arrio denigraba la divinidad de Cristo. Lo citaron a Arrio ahí y se llevaron una gran sorpresa. Los miembros del concilio quisieron averiguar qué pensaba. Siéntate, Arrio, a ver, dime qué piensas acerca de esto y esto y esto. Sí, tienes razón. Y todo Arrio, y le decían, entonces ¿crees que Cristo es Dios? Sí, Cristo es un Dios. Entonces, todo lo que le decían, Arrio hábilmente lo empezaba a voltear y decía, es que yo lo entiendo, parecía nuestro presidente, yo lo entiendo de otra manera, yo tengo otros datos, yo lo entiendo de otra manera. Es que tú lo entiendes así, pero yo lo entiendo así. Entonces, ¿qué pasa en el concilio de Nicea? Se dan cuenta y dicen, no lo podemos hacer que confiese que está predicando algo mal. Hicieron lo que toda iglesia o lo que de verdad tenían que haber hecho. Cada vez que le presentaban un título divino de Cristo, Arrio daba su versión de cómo él y sus seguidores entendían este título. Después de tiempo de perseguirlo para que confesara su error, el concilio tuvo el latino en su forma de proceder. Redactaron una pequeña confesión de fe que se conoce como el credo niceno. Invitaron a Arrio y a sus discípulos a apegarse a él. Le dijeron, a ver, Arrio, aquí tenemos nuestro credo, esto es lo que cree la iglesia, ¿crees en él? Arrio lo leyó y dijo, no creo en eso, eso sí no lo creo. En ese momento se dieron cuenta y dijeron, ahí está el problema, Arrio, que la ortodoxia, lo que la iglesia enseña es esto, y tú crees en tu propio Cristo. Si no crees lo que dice este credo basado en la palabra, no estás creyendo en la ortodoxia. Para eso sirven los credos. Si ellos le hubieran dicho, ¿crees en el Cristo de la Biblia? Arrio hubiera dicho siempre, sí.
pero para mí el Cristo de la Biblia no es Dios. Para ti sí, pero para mí no. Y cuando le presentan un credo basado en la Biblia, en ese momento Arrio sí se para de pestañas y dice, no, en tu credo no creo. ¿Qué dice el credo niceno en cuanto a la persona de Cristo? Dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes que todos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza, de la misma esencia y de la misma sustancia que el Padre. Entonces, cuando ya hicieron algo bien específico, en ese momento Arrio dijo, no, yo no creo que Cristo sea de la misma naturaleza y sustancia que el Padre. Entonces, ¿sirve un credo y una confesión? Bastante. No basta con confesar que te apegas a la Biblia en vista de que los herejes han hecho lo mismo durante siglos. Han usado hasta las mismas palabras que encontramos en la Escritura para promover errores doctrinales tremendos y para promover herejías. Escribe, cuando la palabra de Dios es pervertida por los impíos, obviamente, por los herejes, cuando la palabra de Dios es pervertida por un hereje, solo una confesión de fe sirve como medio para separar la verdad del error. Solo una confesión de fe sirve como medio para separar la verdad del error. Cuando la palabra de Dios es pervertida por los herejes, solo una confesión de fe sirve como medio para separar la verdad del error. Nosotros y aquellos que nos apegamos a las confesiones de fe, jamás hemos pensado ni le hemos dado el mismo valor a una confesión de fe o a un credo que a la Biblia. No estamos diciendo que la confesión de fe está por encima de la Biblia y que si no te apegas a mi confesión de fe eres hereje y ya no eres cristiano y te vas a ir al infierno. ¿Sabes qué? A lo mejor, y ahorita lo vamos a ver más adelante, tu conciencia no te deja, tú quieres otra confesión de fe. Adelante, hay más iglesias con otras confesiones de fe. Pero nunca estamos diciendo que la Biblia está por debajo de la confesión de fe. La mayoría de las confesiones de fe históricas comienzan precisamente confesando que la Escritura es la norma de fe y conducta para el cristiano. Dentro de algunos meses, ahorita primero vamos a terminar este estudio, después nos seguimos con un poco de apologética y ya después en unos mes y medio, 2 meses tal vez, vamos a empezar a estudiar la confesión de fe de 1689. ¿Sabe qué dice el artículo 1, inciso 1? Dice esto, la confesión de fe en el 1.1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo el conocimiento, fe y obediencia para la salvación. ¿Qué te está diciendo la confesión de fe? Que ella no es la autoridad, que la Biblia es la autoridad. Las grandes confesiones de fe históricas nunca han querido competir con la verdad. De hecho, no nos dan una verdad que no esté ya con anterioridad en la Escritura. Las confesiones no nos llevan a creer en algo que no hayamos creído ya por medio de la Biblia. Por lo tanto, los credos y confesiones que emanan de la Biblia no la contradicen ni disminuyen su autoridad. Son un asistente para aclarar la verdad que Dios nos ha dado y nada más. Aquellos que dicen muy espiritualmente que solo creen en Dios, es que yo no creo en confesiones, yo solo creo en la Biblia, que no tienen otro credo, otra confesión, en realidad sí tienen un credo, pero no está escrito, y es ese, que no creen en credos. Es irónico. ¿Ha visto esas personas que dicen, no critiques, que critican a los que critican? ¿Y qué hacen ellos? Están criticando. Te ves mal criticando al ungido. Está mal que critiques, y entonces ¿por qué me criticas? Igual esas personas, yo no creo en credos. Entonces, ¿por qué tienes el credo de no creer en credos? Ese es su credo. Es un credo no escrito. De hecho, ese es el primer y más básico de todos los credos.
creer en la Escritura, escribe, todas las iglesias, lo sepan o no, lo entiendan o no, sea por escrito o no, tienen un credo. Todas las iglesias, lo sepan o no, lo entiendan o no, sea por escrito o no, pero tienen un credo. Todas. La iglesia de donde salimos tienen un credo, y es no creer en el calvinismo, ni en las doctrinas de la gracia, ni en la sola escritura, ni en credos ni confesiones, porque limitan al Espíritu Santo. No lo tienen escrito, o al menos cuando salí de ahí no tenían un cuaderno donde dijera, unas hojas, este es lo que creemos, pero era algo que ya pasaba de boca en boca, de boca en boca. Y un poco antes de eso ya no creían, y aunque tampoco estaba escrito, pero como llegó el mesianismo y pegó muy duro y sacudió la iglesia, ya ahora era algo que andaba de boca en boca, que no, si llegan los mesiánicos no somos mesiánicos, y no vamos a creer en mesianismo, y no le vamos a decir Yeshua ni nada de eso. Entonces todas las iglesias, lo sepan o no, lo crean o no, lo entiendan o no, tienen un credo, aunque no lo tengan por escrito, pero tienen credo. Si su credo es tan básico como el decir solamente creo en la Biblia, lo que va a pasar es que van a dejar entrar toda herejía que se presente a las puertas. Tal vez sea un poco más complejo que logren desechar a algunos sectarios más descarados, como los mesiánicos, por ejemplo. Ya su credo de esa iglesia donde salimos ya es un poquito más complejo, donde llegan los mesiánicos y ya no les abren la puerta tan fácil, pero aún así no entran los mesiánicos, pero entran todos los demás herejes que puedan imaginar. El movimiento de restauración Stone Campbell en Estados Unidos, en el siglo XVIII, en Estados Unidos llegaron dos pastores presbiterianos a Estados Unidos que tenían problemas con los credos y confesiones, que decían, la iglesia se está dividiendo, ¿cómo es posible que haya presbiterianos, metodistas, bautistas? No, los credos y confesiones están haciéndole daño a la iglesia. Cuando llegaron a Estados Unidos, formaron su propio movimiento de restauración, conocido hoy en día como la Iglesia de Cristo, que tiene presencia en la mayoría de los países de habla inglesa. La Iglesia de Cristo actualmente es una de las iglesias más sectarias y herejes que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque como no tienen credos y rechazan los credos, llega cualquier hijo de vecina con una herejía y ¿qué dicen? Bienvenido, pues yo no soy quien para decir no mientras seas mi hermano. Las confesiones de fe no tienen como propósito denigrar la autoridad de la Biblia. La base final de la conducta siempre será la Biblia, pero no significa que utilizar una confesión de fe es algo malo. La verdadera cuestión no es ¿qué decides? ¿Confesión de fe o Biblia? Nunca esa es la cuestión. La verdadera cuestión es si vas a creer la verdad o el error. Creer en la sabiduría aislada es una prueba irrefutable de soberbia o ignorancia, o ambas. Si tú crees, como decían, yo no necesito credos, confesiones, yo con la Biblia me basta. Eres un sabio aislado, no necesitas nada más. No, yo nada más con eso me basta. O eres un ignorante o eres un arrogante. O sabes que a lo mejor un poquito de ambos, ignorante y arrogante. Segundo, ¿minan la autoridad de la Biblia? No, separan la verdad del error. Segundo, ¿por qué no creen en las confesiones de fe? Porque dicen que limita la libertad de conciencia delante de Dios.
¿Por qué no crees en los credos? No, es que a mí una confesión de fe le quita autoridad a la Biblia. No es cierto, no le quita autoridad a la Biblia. Nunca hemos dicho que la confesión de fe está por encima de la Biblia. Tal es el caso que ya llevamos casi 5 años como iglesia y apenas va a ser la primera vez que vamos a estudiar la confesión de fe bautista. En un par de meses, primero Dios, llegaremos a ello, porque no es la máxima autoridad la confesión de fe, pero sí nos ayuda para separar la verdad del error. ¿Por qué tampoco crees? Porque limita mi libertad de conciencia delante de Dios. Yo quiero adorar a Dios conforme a la Biblia y mi conciencia me marca, y las confesiones de fe me limitan y me meten en un espacio tan estrecho que ya no soy libre de adorar a Dios. Por lo regular son dos el tipo de personas. Déjale borro aquí. Son dos los tipos de personas que piensan aquí. Es libertad de, ¿qué me faltó acá? Conciencia delante de Dios. Son dos tipos de personas los que piensan así: los liberales y los indoctos. Acá estaba. ¿Quiénes son los liberales? Aquellos que ni siquiera ven la autoridad sobre sus conciencias a la Biblia, mucho menos van a querer tener como autoridad una confesión. Si se rebelan contra la máxima autoridad, que es la Biblia, obviamente se van a rebelar en contra de una autoridad menor como una confesión de fe. Este tipo de personas, los liberales, quieren su libertad de pensamiento, que los deje ser libres en lo que ellos creen y piensan, pero no desean ser libres para que su conciencia siga la Escritura. En teoría te dicen que sí, pero en la práctica se rebelan contra todo lo que la Biblia dice y nos marca. Son latitudinarios. ¿Se acuerda lo que es el latitudinarismo? Lo vimos la semana pasada. Latitudinarios, aquellos que dicen que no te tomes tan en serio la Biblia, que la Biblia no es para que la tomes tan en serio. Son latitudinarios que para aislarse de la ortodoxia, lo primero que hacen es mostrar desprecio por las confesiones para ocultar que van a libertinaje. Dicen creer en las doctrinas que vienen en la Biblia y en las confesiones, pero no creo en la confesión en sí. Por lo regular, el tiempo basta para desenmascarar su hipocresía. Hay un caso reciente en el mundo cristiano latinoamericano de un expastor y excristiano, Edgar Pacheco. Yo no sé si usted ha oído hablar de él, aparte de lo que yo le he dicho de Edgar Pacheco. Luego le mando esta imagen al WhatsApp. Edgar Pacheco, un pastor, expastor metodista de Monterrey, de Sinaloa, del norte, no recuerdo exactamente qué ciudad, metodista liberal, que cada vez tenía ideas más liberales. Yo me topé con él hace como 4 o 5 años. ¿Se acuerda cuando vimos la serie de los atributos de Dios? ¿Ya cuántos años tiene? En esa época estaba yo hablando de los atributos de Dios. Él siempre fue un pastor de controversia, siempre en contra de la ortodoxia. Si la ortodoxia cree en la sola escritura, yo creo en la prima escritura. ¿Qué es la prima escritura? Que tiene que ser primero la Biblia más lo demás. No, es la Biblia sola y nada más. Que yo creo en esto y él creía en lo otro, yo creo en esto y él creía en lo otro, siempre creando controversia. Me topé con él hace unos años. Él hablaba acerca de la omnibenevolencia de Dios como atributo. Yo estaba bien embaladito en los atributos de Dios, estaba predicando de eso. Tuvimos ahí un debate como de 40, 50 comentarios en Facebook. Terminó por eliminarme de sus contactos, ya no pudo refutar, porque realmente le dije: muéstrame dónde viene ese atributo. Tú estás humanizando a Dios, no le estás dando atributos que los seres humanos tenemos, te crees más bueno que Dios. Ahí estuvimos discutiendo, me terminó borrando. Años después me entero, apenas esto sucedió hace unos meses, que él dice que ya el cristianismo no le satisface, que ya deja el cristianismo de lado, deja el pastorado de lado y ahora se va a dedicar a lo que le llena. Tú lo sigues o lo ves en esta otra red del pajarito, Twitter, y es un hereje hecho y derecho.
tremendamente hereje. Empezó como pastor pentecostal, se siguió al metodismo, se siguió a la neortodoxia y de ahí a la herejía. ¿Y sabes qué tenía Edgar Pacheco contra la sola escritura y contra las confesiones de fe? No, eso no es histórico, eso no es bíblico, eso no me sirve. Era un latitudinario en todo el sentido de la palabra. Escriba: los hombres no se oponen a los credos hasta que los credos se oponen a ellos. Quienes dicen que limita su libertad de conciencia? Los liberales, los que quieren creer en lo que ellos quieran. Pero ya está tronadísimo este pobre hombre, este maldito hombre, porque realmente es un maldito. Vaya, no porque yo le diga la maldición, la Biblia le llama anatema a aquellos que se separan así. Entonces él es un anatema, él es un maldito. Y ya realmente toma la palabra para blasfemar tremendamente en Twitter. De Facebook desapareció todas sus cuentas, pero en Twitter está. Ya realmente blasfema contra Dios y la Escritura de manera tremenda. ¿Por qué se oponía a los credos? Porque los credos se oponían a sus creencias. Un hombre no se va a oponer a un credo a menos que seas un liberto. De este tipo de personas solo podemos decir que mientras sus conciencias no estén ligadas a la palabra de Dios, una confesión de fe no les hará mayor daño que dejar al descubierto su hipocresía y su herejía. El segundo tipo de personas que creen que una confesión de fe limita tu conciencia son los indoctos. Estas personas tal vez sí están preocupadas genuinamente de que su conciencia esté sujeta únicamente a la Escritura y nada más. Y se ponen celosos y dicen: no, ¿cómo crees? Yo nada más quiero la Escritura, yo nada más quiero la Escritura. No han entendido o no han leído que una confesión de fe precisamente hace eso: reconocer que solamente el Dios, por medio de la Escritura, es el dueño de la conciencia del hombre. Le llamo indoctos no de forma despectiva, sino para que lo entiendas, pues no se han preparado en el tema. Sus temores son injustificados. Si se exigiera que se suscribieran a una confesión de fe sin darles la oportunidad de examinar a detalle los artículos declarados en ella, o si se les obligara a unirse a una confesión de fe por medio de la obligación, como vías penales, como penas civiles o religiosas, entonces sí voy de acuerdo. Escriba: una persona tiene la libertad en cualquier momento de renunciar a la confesión de fe de su iglesia. Si Dios en su conciencia así lo marca, así como cambiar a una iglesia cuya confesión le dé mayor libertad de conciencia. Una persona tiene la libertad en cualquier momento de renunciar a la confesión de fe de su iglesia, si Dios así se lo marca. Así como cambiar a una iglesia cuya confesión le dé mejor libertad de conciencia. Por eso le llamo indocto, porque no ha estudiado el tema y cree que nosotros ponemos la confesión de fe por encima de la Biblia o por encima de su libertad de conciencia. Ahora que estudiemos la confesión de fe bautista en un par de meses, si alguno de los puntos usted no está de acuerdo y decide irse de la iglesia, no pasa nada, no pasa nada. Si usted, cuando lleguemos al punto del bautismo, por ejemplo, usted dice: pastor, a mí me convence más la confesión de fe de Westminster, donde me enseña que también a los niños los podemos bautizar como señal de iniciación al pacto de gracia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, yo quiero bautizar a mis hijos pequeños. Lo que nosotros le diríamos es:
déjame conseguirte una iglesia que se apegue a la confesión de fe de Westminster para que puedas llevar ahí a tus bebés a bautizarlos. Nosotros nos apegamos a la confesión de fe bautista, que Dios te bendiga. Y ya, no pasa nada. No te estamos coartando tu conciencia, no te estamos diciendo, pero si te vas, pues a ver cómo te va, porque nada más Dios está aquí con nosotros y en ningún otro lado. Y ya ves, así como nos amenazaron a nosotros. No hay ningún problema, adelante. Si la confesión de fe a la cual nos apegamos, si la manera en que hacemos las cosas no te gusta, no hay ningún problema. Eres libre en tu conciencia de buscar otra iglesia cuya confesión de fe sí se apegue. Ahora, si tú buscas una iglesia que no tenga confesión de fe, tú eres un ¿qué? Quieres hacer lo que te dé la gana, y eso no es ser cristiano. Es importante que la libertad de conciencia siempre esté acotada por la Biblia en general y por una confesión de fe en particular, pues cualquier aberración moral o doctrinal puede entrar en una iglesia bajo el pretexto de que estás ejerciendo la libertad de conciencia. Si no tenemos un acotamiento por la confesión de fe y llega cualquier persona y dice, es que mi conciencia me dice que no hagas esto, que haga lo otro, y nosotros no tenemos algo que nos acote, vamos a dejar entrar también que toda herejía, todo lo que quieran hacer y el que lo quiera hacer y como lo quiera hacer. Para ejemplo, está lo que hizo Arrio hace casi 1700 años. Arrio decía, no, es que mi conciencia me dice, y les daba vuelta y les daba vuelta. ¿Y qué pasó cuando le pusieron el credo delante de él? Ahí sí ya no pudo decir no. Una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuantos más doctrinas divinas fundamentales y secundarias tenga delineada una iglesia, mayor será su poder y más profunda su utilidad. Por el contrario, cuanto menos artículos de fe tenga una iglesia, menor será su unidad a la ortodoxia bíblica. Para muestra están los carismáticos modernos, que a las confesiones de fe, a los credos y a la doctrina en general le llaman espíritu de Grecia o espíritu de la razón, y tú no te dejes guiar por ese espíritu que no es el espíritu de Dios. Si tú quieres creer en una confesión es porque el espíritu de la razón ya te manipuló. Tratan de echar fuera de sus iglesias estos espíritus. Con ello solamente logran alejarse cada vez más y más del verdadero cristianismo histórico y bíblico. El lema menos credo y más libertad es involución, vaya, es dar pasos para atrás en el cristianismo. Este lema siempre va a dar a luz menos apego a una vida moral sana y mayor herejía y sectarismo. La verdad, cuando no está bien definida y marcada, no deja espacio. Cuando está bien definida y marcada, no deja espacio para errores. Escriba por último ya. Si dejamos fuera los credos y las confesiones, el cristianismo se llenará de herejías indetectables y por lo tanto destructoras. Si dejamos fuera los credos y confesiones, el cristianismo se llenará de herejías indetectables. No vas a saber diferenciar la verdad de la casi verdad. Y como es indetectable, se va a volver una destrucción en la iglesia y en tu vida. Por lo tanto, concluimos que estas objeciones están infundadas. Es legítimo y es necesario utilizar confesiones de fe en las iglesias para distinguirnos de aquellos movimientos que introducen herejías. Vamos a dejarla aquí esta semana. La semana que viene continuamos cómo se usan las confesiones y las conclusiones. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Y ya en un par de meses, primero Dios, vamos a empezar a hablar acerca de la confesión de fe. Cierre sus ojos, vamos a recapitular y vamos a orar. ¿Qué es un credo? Del latín yo creo, que es el
las convicciones, las ideas, en los principios en los que creemos, pero de forma muy resumida para que lo puedas aprender y repetir fácilmente. ¿Qué es una confesión de fe? Es lo que sustenta el credo, ya es más extenso, y lo que hace es sistematizar las doctrinas que ya vienen en la Biblia. Preferimos las confesiones y los credos históricos porque son probados y comprobados, a los credos y confesiones nuevas que muchas veces alteran la verdad a conveniencia. ¿Es legítimo utilizar confesiones de fe? No solamente es legítimo, la Iglesia fue diseñada con el propósito de guardar la pura la verdad, el Evangelio sin adulterar, y una de las maneras en las cuales lo hace es por medio de confesiones de fe. La confesión de fe nos sirve para distinguir y separar la verdad del error. Aún las grandes herejías y los grandes herejes dicen creer en la Biblia. Te lo dije hace un momento. Pregúntale a un mormón, pregúntale a un testigo de Jehová, pregúntale a un católico, y los tres te van a decir que sí creen en la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios y que no hay nada más autoritario que la Biblia. Pero tú ves sus doctrinas y su moral y no tiene nada que ver con el cristianismo histórico. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con ellos? Que nos apegamos a los credos y confesiones históricas, a lo que la Iglesia ha estado enseñando durante 2000 años. Cuando tú no te apegas a un credo, a una confesión, te aíslas y te saltas 2000 años de cristianismo, de doctrina y de historia de un jalón. Los credos y las confesiones son necesarias, son importantes, pero no están por encima de la verdad de la Biblia. La Biblia es nuestra máxima autoridad. El credo y la confesión solamente nos sirven para delinear de manera más comprensible esa verdad que está ahí escrita. ¿Quiénes se oponen? Se oponen los libertarios, aquellos que quieren hacer lo que les plazca, aquellos que quieren que su conciencia no tenga límites, pero terminan en apostasía, como este hombre Héctor Pacheco. ¿Quiénes se oponen? Los indoctos, que no han entendido, no han estudiado a conciencia y no han entendido que no están en contra, que solo lo que hacen es complementar la tarea de la Iglesia. Por eso es que nosotros nos apegamos a la confesión de fe bautista de 1689, la confesión de Londres, y si después de estudiarla alguno de nosotros no está conforme y su conciencia lo lleva por otro lado, que así sea, seguirá siendo nuestro hermano, seguiremos orando por él, no hay ningún problema. Nadie está obligado, al menos en las iglesias sanas, no los obligamos a quedarse en nuestra confesión de fe porque es la única que es verdad. Eso es pretencioso y orgulloso. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche porque nos permites estudiar acerca de confesiones y credos históricos, mi Dios. Hoy nos hemos dado cuenta que son útiles, son necesarios, pero no sustituyen la palabra. La palabra, la lectura, la meditación, el vivir en la palabra de Dios es lo fundamental para cada hijo e hija tuya, Señor. Pero los credos han sido una herramienta básica para poder separar la verdad del error, para poder desechar las herejías destructoras, para poder identificar a aquellos que vienen únicamente a querer adulterar la verdad de tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias, porque hace más de 300 años levantaste, iluminaste a hombres piadosos, Señor, para delinear estos credos y estas confesiones, Señor. Muchos siglos tienen ya, y te damos gracias porque han llegado hasta nuestros días, mi Dios, y si nos apegamos a ellos es porque ellos emanan de tu palabra y ellos nos muestran de forma más clara la verdad que está contenida en la Escritura, Señor. Si nos apegamos a ellos es porque tú eres bueno, no es porque somos mejores que nadie, no es porque entendemos mejor la verdad o porque estemos mejor preparados que nadie, es porque tú eres bueno, Señor. Nunca lo dejaremos de decir para que nuestro ego no vaya a crecer desmedidamente pensando que somos mejores, mi Dios. Todo lo contrario, a ti te plació escoger de lo ignorante, de lo que no es, de lo que no tiene sabiduría,